Dirección General de Educación Extraescolar, Pronea Ciclo Básico, Patzitsia. En esta ocasión comenzaremos con la explicación de uno de los temas de la trigonometría, exactamente la aplicación, el concepto de lo que es el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica para triángulos, pero no exactamente cualquier tipo de triángulo. En videos anteriores pues vimos los tipos de triángulos, están por sus lados, por sus ángulos, por sus lados, isósceles, equilátero, escaleno, por sus ángulos, el ángulo, rectángulo y octángulo. Pero para el teorema de Pitágoras debemos de utilizar o de verificar que se forme un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Nos dice que en un triángulo rectángulo el lado más grande recibe el nombre de hipotenusa en un triángulo rectángulo. Es decir, por ejemplo, la A para este caso pues recibe el nombre de la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo. En el caso de los otros lados pues se les llama catetos. En este caso pues dice que es el cateto B y el cateto C, llamados catetos. Aplican exactamente varias demostraciones para el teorema de Pitágoras, pero ahora pues vamos a ver una demostración geométrica. ¿De dónde salen exactamente las ecuaciones? Nos dice teorema de Pitágoras, demostración geométrica. Según el concepto, nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está la ecuación, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. La longitud mayor pues va a ser la hipotenusa. Nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado que se forma en la hipotenusa es equivalente a la sumatoria de los cuadrados de los catetos. Geométricamente pues tenemos a dos cuadrados que tienen las mismas medidas. El cuadrado del lado izquierdo es equivalente al cuadrado del lado derecho. Formamos en este caso pues la división de este cuadrado, lo vamos a dividir de la siguiente manera: un triángulo en la esquina inferior izquierda, otro triángulo en la esquina inferior derecha, un triángulo en la esquina superior derecha y otro triángulo en la esquina superior izquierda. Y de esta forma pues incrustamos un cuadrado inscrito en otro cuadrado, en el cual a su alrededor tenemos a cuatro triángulos que a simple vista pues podemos decir que tienen las mismas medidas. Del otro lado del cuadrado tenemos otro cuadrado, solo que ahora lo vamos a dividir de diferente manera. Vamos a trazar un triángulo, obviamente es la misma medida que la de color amarillo, muy bien. Lo vamos a posicionar de esta forma. Muy bien, otro cuadrado que lo posicionamos de esta forma, un triángulo que lo posicionamos de esta forma. Muy bien, ahí es como que si estamos tomando los triángulos del cuadrado del lado izquierdo, lo estamos pasando al otro cuadrado. Muy bien, lo trabajamos de esta forma, lo posicionamos de esta forma. Luego este triángulo lo posicionamos de esta forma y ahí quedó. Y nos damos cuenta que en este cuadrado del lado derecho pues aparecen dos cuadrados inscritos en ese cuadrado. ¿Qué quiere decir inscrito? Que están adentro de ese cuadrado. Muy bien, solo que uno es más pequeño que el otro. En teoría pues podríamos decir que tenemos a 3 cuadrados y 8 triángulos que son iguales. Si unimos los dos cuadrados, ¿verdad? Tenemos el cuadrado que es denominado c cuadrado, al cuadrado mediano que es el b cuadrado y el cuadrado pequeño que lo podemos denominar como a cuadrado.
Dice las áreas no ocupadas por estos cuatro triángulos son iguales en ambos cuadrados. O sea, si quitamos los cuatro triángulos del cuadrado izquierdo y quitamos los cuatro triángulos del cuadrado derecho, los quitamos y solo nos quedamos con esos tres cuadrados, pues lógicamente, si en el primer cuadrado obtuvimos únicamente cuatro triángulos y un cuadrado grande, que es ese cuadrado, y en el otro cuadrado obtuvimos los mismos cuatro triángulos, solo que ahora tenemos a un cuadrado pequeño y a un cuadrado mediano, lógicamente nos dice que si los cuatro triángulos del izquierdo son iguales que los del lado derecho, entonces la sumatoria o la unión de b cuadrado y a cuadrado pues nos da exactamente c cuadrado. Entonces acá podríamos decir que c cuadrado es igual al mediano más el pequeño, es decir, b cuadrado, más a cuadrado nos da como resultado c cuadrado. Y este pues fue la demostración del teorema de Pitágoras. A continuación pues vemos una solución. Aquí tenemos a la ecuación estándar, aunque aquí pues lo tienen como a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, pero al final es lo mismo. No debemos de guiarnos por una sola letra, un solo orden, porque por ejemplo que nos dieran a un triángulo, ¿verdad? Pues aquí vamos a graficar al triángulo rectángulo. Muy bien, vamos trazando al triángulo rectángulo. Que nos dieran a un triángulo rectángulo, solo que pues este triángulo rectángulo no va a tener letras A, B y C, sino que más bien va a tener letras, por ejemplo, las últimas letras del abecedario. Por ejemplo, que tengan las últimas letras del abecedario. Obviamente no van a ser registradas como A, B y C. Por ejemplo, que esta sea X, esta sea Y y esta pues sea Z, ¿verdad? Por ejemplo, entonces recordemos que la hipotenusa, o sea, X al cuadrado, pues esto es igual a, al final podemos colocarlo como el orden alfabético o no, ¿verdad? Por ejemplo, decir el cateto Z al cuadrado más Y al cuadrado. La idea es que pues la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa, va a ser igual a sumar los cuadrados de los catetos. Pues en este caso, pues z cuadrado más y cuadrado. También podemos trabajar las letras M, O y Q, ¿verdad? Pues no debemos de enfocarnos exactamente con que A siempre va a ser la hipotenusa, C siempre va a ser la hipotenusa, pues no debemos de tomarlo de esa forma, porque en algunos libros no toman a B y C, sino pueden tomar a X, Y y Z, ¿verdad? Dependiendo de los autores de los libros. Entonces, acá pues tenemos a un pequeño ejemplo. Incluso acá nos dice que encuentre la hipotenusa, o sea, H. O sea, ya no tenemos a la letra A, ni a la letra B, ni a la letra C, sino que tenemos a H. Entonces, para este caso, la ecuación para H, pues diríamos que H cuadrado, ¿verdad? Pues sería equivalente a, podemos nombrar, por ejemplo, que este sea X, ¿verdad? Pues al final, y que este sea M, no importa el nombramiento en cuanto a las letras. Entonces, H cuadrado, esto es igual a decir, por ejemplo, X al cuadrado más M al cuadrado. Y definitivamente, pues aquí lo tenemos sustituido, ¿verdad? El valor de X que es 7, el valor de M que es 4, aplicando la jerarquía de operaciones. 7 al cuadrado, pues nos daría 49. 4 al cuadrado, pues nos daría 16. La sumatoria de 49 más 16 nos daría 65. La raíz
de 65. ¿Por qué la raíz? Porque debemos de despejar a la h, es decir, dejarlo solo. Entonces, ¿cómo aplicamos la inversa? Pues de una potencia aplicando raíz del otro lado de la igualdad, es decir, sería la raíz de 65. Ya lo podemos dejar como indicado, ¿verdad? O sea, la raíz de 65, o bien podemos extraerla que la raíz de 65, pues exactamente sería 8.01 con un decimal. Entonces acá diríamos que el valor de h, o sea, la hipotenusa, que sería de 8.1 podríamos dejar. Hay que tomar en cuenta que las ecuaciones o la ecuación del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos hallar a z, ¿verdad? O sea, dejando solo a z, el más y, pues pasaría a menos y, o sea, quedaría como x cuadrado menos y cuadrado, y que esto es equivalente a z cuadrado. O sea, esta sería la otra ecuación para z. Incluso lo podemos ya solo reordenar, dejarlo del lado izquierdo en cuanto a z. X cuadrado menos y cuadrado. Y aquí tendríamos la otra ecuación. Y si quisiéramos dejar solo a y, ¿verdad? Pues pasaría lo mismo, que el más z pasaría a menos z, o sea, x cuadrado menos z cuadrado, y ese sería equivalente a y. O sea, quedaría como y cuadrado, esto es igual a x al cuadrado menos z al cuadrado. Y aquí estaría la otra ecuación. En el caso de que quisiéramos hallar, por ejemplo, el valor de y o el valor de z, si se conoce a la variable x.